segunda parte de este gran informe de Carla respecto de las infancias trans, ¿no? Cómo acompañar ese momento de la transición. Sí, ayer conocíamos la historia de Lisandro, un chico trans, que, bueno, tardó su tiempo en poder darse cuenta de esto. Por eso un padecimiento silencioso, digo, cada historia es un mundo. Hay niñas que pueden darse cuenta más rápido, que tienen padres más abiertos, padres que pueden comprender lo que les está pasando, y a otros a quienes se les complica más. Entonces, ¿qué pasa en toda esa etapa? Recordamos un poquitito lo que nos contaba ayer Lisandro y continuamos con el informe. Cuando llegué a la pubertad, ahí fue cuando las cosas se fueron separando cada vez más por género. Y cuando tuve mi primera menstruación, mi mamá me dijo, ya sos toda una señorita. Y fue como, ¿desde cuándo me estaba transformando en una señorita? Nunca me avisaron de esto. Nos llama la psicóloga y nos dice que estaba transitando una etapa. Y eso confunde mucho a las familias, porque las familias dicen, bueno, hay que esperar. Y esa espera significa sufrimiento para la persona. Lo que hice fue hacerles un cuadernito explicándoles cómo me sentía, cómo había sido mi proceso. Quiero decirles algo, pero como me cuesta escribirlo y decirlo, voy a dibujarlo. Puf, estoy muy nervioso. Y ahí puse una arroba, que creo que fue la primera vez que usé el lenguaje inclusivo más o menos, ¿no? El que se usaba en ese entonces, que era con el arroba. Le pregunté, pero entonces vos sos lesbiana. ¿Sos lesbiana? Se enojó muchísimo. Y bueno, después de eso, pues me dijo, no, se enojó. Ahí se me acabó el argumento porque, no sé, tenía cosas que yo no podía entender, sinceramente. Entonces, cuando finalmente conocí el término trans, fue comprender, claro, esto es lo que me ha estado pasando durante toda mi vida y no tenía cómo reconocerlo, ¿no? Carla. Bueno, esta era la historia de Lisandro y en realidad la segunda parte de este informe, que es lo que van a ver ahora, tiene que ver con esta lucha entre que te quieran, que tus papás te entiendan, te quieran, te acepten, pero también la necesidad de transformarte en vos, en eso que ya sos vos. De eso se trata esta segunda parte del informe. Y lo que suele pasar es que todas las familias tienen ciertas expectativas con las chiques. Por ejemplo, de qué van a trabajar, cuánto van a estudiar. Hay expectativas que son buenas, pero también hay expectativas que ya son limitantes, como por ejemplo, que tienen que ser hetero, que tienen que ser del género que se les asignó al nacer, ¿no? Y que se tienen que casar y tener hijos. Un montón de cuestiones que ya decimos, bueno, ¿para qué tenemos esas expectativas? Yo lo que entendí es que teníamos que comprenderlo, teníamos que entenderlo y acompañarlo a Lisandro. Y bueno, por supuesto, yo estaba absolutamente dispuesto a ello, porque lo principal no era si era mujer o si era varón, sino que era mi hijo y era una persona plena, que había que ayudarlo a que se realizara. Lo que necesita justamente es el abrazo, la contención y decir, bueno, yo no sé, la respuesta sería, yo no sé qué es, pero voy a averiguar, te voy a acompañar. Esa sería la mejor respuesta que podemos dar desde las familias. Yo soy Milán, tengo 16 años y soy una chica trans. Yo desde siempre fui diferente al resto de mis compañeros y mis compañeras. A los 12 salí del closet con mis papás y mis amigas como un chico bisexual, pero todavía, eso fue un alivio, pero todavía había algo como que no me cuadraba, con lo que no estaba conforme. Y eso es lo que también le pasa a muchas chiques, ¿no? Que nos preocupa mucho que nuestras familias no nos quieran, no nos acompañen, pero al mismo tiempo tenemos la necesidad de ser. Siempre estuvo como la presión de los familiares. Mis papás siempre tenían miedo de lo que dirían los demás, de lo que pensarían los demás. Es algo que hasta el día de hoy seguimos trabajando. Mi papá todavía no me trata en femenino, por ejemplo. Y mamá recién este año, hace poco, porque yo le dije que si en verdad ella me quería, tenía que aceptarme tal y como era. Más que la apariencia es la identidad que tenemos dentro nuestro, con qué género nos autopercibimos, y ya sea de manera varón-mujer o de género no binario, ¿no? Esa es la verdadera vivencia trans, porque esa es también la razón por la cual luchamos por nuestro derecho a la identidad de género, que tenemos todas las personas, ¿no? Fueron momentos de depresión o
de no querer salir de mi cuarto, no me sentía cómoda con mi cuerpo, me molestaba que las demás personas me llamen por mi anterior nombre o que me traten en masculino. Sentía que nadie me entendía. Era como que cada vez el dolor era más fuerte, como llevar una bolsa y que cada vez hay una piedrita más, ¿no? De que cada vez, otra vez te trataron en femenino, otra vez te llamaron por tu nombre anterior, otra vez te están forzando a vestirte con vestidos o a maquillarte. Para mí lo que una niñez trans, una adolescencia trans más necesita es sentirse amades, sentirse que a pesar de ser diferentes, la familia la ama, la comprende y va a intentar aunque no tenga idea de cómo ayudarlo, va a intentar de informarse y ayudarla, acompañarla a que pueda expresarse en la sociedad. Para mí ser trans es una lucha, ¿no? Porque también hay mucha gente que siempre lucha para poder ser sí misma, porque tenemos miedo a la mirada de los demás, porque tenemos miedo de qué nos van a decir, ¿no? Y ser trans es un poco reconocer eso, ¿no? Poder finalmente reconocernos a nosotros mismos y también conocer la colectividad, de que no estamos soles, de que es importante seguir luchando juntas, porque si pensamos solamente en lo que a mí me pasa, entonces nos quedamos en un grito individual, ¿no? Cuando es una lucha que luchamos para todos, para que todas las personas podamos ser más libres, podamos expresarnos, podamos ser felices. Porque al final, ¿para qué nos sirven estas normativas si lo único que van a hacer es generarnos dolor, pena y no vamos a poder hacer que la gente conozca quiénes somos? Es la lucha por los derechos. Bien, hay un reclamo común, ¿no? El acompañamiento de las familias, de los seres queridos, de los que están al lado en ese periodo de transición, que no es transformación. Se transforman los objetos. Estas son personas que transicionan, que caminan justamente hacia eso que tanto anhelan. Y qué fuerte también escuchar esto que decía Milán, ¿no? Que aunque soy diferente, ¿no? En realidad a mí me lleva a que nos preguntemos qué es lo que consideramos igual o normal, o qué sería lo diferente, o si diferente tendría que ser nuestra manera de razonar. Y hablando de militancia, de estas cosas que hablaba Lisandro y que las vieron a estas niñes con sus pañuelitos, que hablaba del proyecto de ley integral trans, que es lo que ellos están reclamando, porque la realidad es que la población trans no vive más de 40 años, vive en situaciones de, digamos, con muchos menos derechos y con muchos más derechos vulnerados y violentados por parte institucionalmente en general y muchas veces ni siquiera aceptados por sus familias. Algunos de los puntos que pide este proyecto de ley que se debería tratar cuanto antes, que se incluya el cupo laboral e incentivos para que las empresas tomen personas trans. Actualmente hay solo un 1% de cupo trans, pero esto es para el Estado, no para los privados. Mejoras en la ley de identidad de género, que si bien fuimos uno de los países pioneros en esta ley, es una ley excelente, le faltan algunas de estas cuestiones que se van descubriendo la necesidad en la vida cotidiana, ¿no? Al transitar la vida. Asistencia a personas trans en situación de explotación. En general hablamos de niños, niñas, mujeres. También la colectividad trans transita esto. Inclusión educativa y en la salud. Porque muchas veces no terminan sus estudios y, entre otras cosas, el acceso a la vivienda. Porque por bullying, por discriminaciones, por un montón de cosas, abandonan la escuela. Porque tuvieron que abandonar sus familias muchos, ni hablar la escuela, ¿no? Y subsidios para personas trans mayores de 40 años porque, como les decimos, muchas veces ni siquiera llegan a esa edad. Gracias, Carla. Buenas noches.